Bien, bienvenidos a nuestro nuevo tutorial. El día de hoy vamos a ver algunas funciones estadísticas, para lo cual tenemos una tabla de datos con la que contamos acá. En este caso podemos ver cómo utilizar una función de ordenar nuestros datos de mayor a menor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, para ello vamos a colocar una tabla en esta parte. Tenemos, por ejemplo, del 1 al 7, luego 8. Y, por ejemplo, acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Si yo tengo acá 7 y 8, voy a seleccionar estos dos datos, los copio. Luego escribo 15 y 16, tomo los otros dos datos, los arrastro. 22, 23, arrastro. 29, 30. Y así sucesivamente voy llenando hasta encontrar el número de datos que yo tengo, que son 63. Luego vamos a elaborar una tabla con esos datos desordenados o desagrupados que tengo acá en edades de los estudiantes. Voy a colocar el puntero y vamos a utilizar con fx, me voy a fórmulas. Esta es una función estadística, la cual la podemos encontrar acá en estadísticas, o sencillamente la podemos encontrar de otra forma, ya vamos a ver, y se llama caésimo menor. Estamos acá. ¿Qué hace caésimo menor? Lo que hace es contarme o ordenarme los datos de menor a mayor. Entonces vamos a seleccionar nuestra tabla. También podemos encontrar caésimo acá en fx. Vamos a colocar todo. Lo buscamos en orden alfabético. Presiono la K. Automáticamente me va a mostrar caésimo menor. Lo selecciono, le voy a aceptar. La matriz que voy a elegir es esta tabla de datos. Esta tabla cuenta con un formato de tablas. Es por ello que acá no me va a mostrar de la A10, por ejemplo, A4 a la G17, que son los datos que yo tengo seleccionados. Luego me voy a ir a la K, que es el valor que yo quiero que me devuelva de caésimo, y le voy a seleccionar el número 1 a la tabla que tengo ordenada. Luego le doy a aceptar y me va a mostrar 40. Me está dando el primer dato, que es 40. Puedo copiar hacia acá y me muestra que yo tengo 640. Voy a copiar hacia abajo. Tengo que tener el mismo número de columnas y filas. Esto significa que ya no son parte de, los voy a borrar. Y tengo acá mis datos ya ordenados. Acá podemos ver que tengo 40 datos, perdón, 6 veces se repite el número 40. Por ejemplo, el 40 y ¿qué? Vamos a decir el 47, por ejemplo, se repite 3 veces. El 56 o por ejemplo el 72 se repite varias veces. Y para ello vamos a hacer un cálculo acá en datos repetidos. Vamos a agregar las edades. Empezamos con la edad de 40. La sigue el 41. Tenemos 43, 44, 45. Cuento con 46. Tengo 47. 47 me traslado al 56. Luego tengo 65. Tengo 67. Tengo 72. Tengo 75. 78. Y por último 80. Entonces vamos a realizar una función estadística que se llama contar puntos y conjunto, para que nos cuente de forma conjunta cuántas personas tengo yo en cada edad. Entonces vamos a fx siempre. Podemos buscar todo. Siempre es una función estadística. O puedo buscar estadísticas y buscamos, puedo escribir contar también. Y podemos encontrar aquí contar conjunto. O escribo acá contar.
Y me va a encontrar entonces la función contar puntos y conjunto. Le doy a aceptar. Luego me muestra la ventana de argumentos de función, me muestra la función contar puntos y conjunto. El rango de criterios puede ser esta tabla. Si yo utilizo la tabla que tiene un formato de tabla, solo me va a mostrar la tabla 1. Si yo utilizo esta tabla, debo fijar los datos. Que es fijar, presionar Fn y F4. ¿Sí? Puedo usar las dos tablas, como usted prefiera. El criterio es el 40. Y le doy a aceptar. Inmediatamente me comenta o me muestra 6. Quiere decir que 6 personas se repiten en esta tabla de datos. 41. Tengo 3 41, tengo 3 43 y así voy sucesivamente y me cuenta cuántos datos se repiten dentro de mi tabla. ¿Para qué me va a servir? Para hacer el cálculo de la tabla de frecuencias. Para ello necesito tener las edades y la frecuencia absoluta. Esos datos son estas dos columnas, las voy a copiar, control C o clic derecho copiar. Me traslado a la hoja de tabla de contenido, voy a dar clic derecho, pegar valores en opciones de pegado con el fin de que me elimine la función que tiene la frecuencia absoluta. Y aquí estamos ya listos con las edades, con la frecuencia absoluta. Ahora quiero ver la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada se suma de forma cruzada. Escribo la frecuencia 1 de la frecuencia absoluta y voy a sumar de forma cruzada. Es decir, vamos a colocar signo de igual, la frecuencia acumulada más la frecuencia absoluta. Como indicamos que íbamos a sumar de forma cruzada, le damos enter, es decir, 6 más 3 es 9. 9 más 3, 12. Si copiamos acá, vamos a encontrar esos valores hasta llegar al número de datos que sería el último, que sería 63. Nos tiene que dar el mismo número de datos. Vamos acá, vamos a hacer la suma. Nos tiene que dar 63. Si tengo correcto 63 acá y 63 acá, quiere decir que estoy bien. Muy bien. Para realizar la frecuencia relativa, se debe de dividir la frecuencia absoluta entre el número de datos para encontrar la relación que hay una con otra, o sea, cuál es la frecuencia que yo encuentro. Entonces vamos a colocar signo de igual, frecuencia absoluta dividido el número de datos, que sería 63. Voy a fijar ese dato ya que es un dato constante, es decir, que lo vamos a utilizar para todas nuestras columnas, pero él está solito en alguna parte. Presiono Enter y me da 0.10. Es como la frecuencia que hay, la distancia que hay entre un dato y otro dato. Este dato me debe de sumar 1. Entonces vamos a dar clic acá, autosuma, Enter. Efectivamente me sumó 1, le voy a eliminar los decimales. Y luego viene la frecuencia relativa acumulada. Es exactamente lo mismo que la frecuencia acumulada. Entonces vamos a sumar de forma cruzada, signo de igual, 0.10, lo voy a copiar para acá y voy a sumar de forma cruzada. 0.10 más el 0.05, Enter. Esto me debe sumar, entonces vamos a darle clic acá, vamos a ver cuánto nos suma. Nos debe sumar. Bueno, esta en realidad no debería, vamos a dejarla acá, nos debería sumar 1, vamos a ver en qué nos equivocamos. Bueno, aquí le vamos a quitar los decimales, no es que nos hayamos equivocado, sino que nos tiene que sumar 1. Entonces vemos acá, tengo 1 en la frecuencia relativa. Vamos entonces a colocarnos, vamos a borrar este, en el porcentual. La frecuencia entonces porcentual
significa que vamos a hacer una multiplicación. Vamos a multiplicar la frecuencia relativa por el 100%. El signo de igual. Frecuencia relativa por el 100%. Copiamos, sumamos. Nos debería dar el 100%. Acá vamos a reducir los decimales. Acá. Frecuencia relativa más, borro este dato, vamos acá. Estamos bien, muy bien. Ahora nos vamos a la frecuencia porcentual. Entonces, calculamos la frecuencia porcentual que dijimos que era la frecuencia relativa por el 100%. Y esto nos va a dar un porcentaje, es decir, que las personas que se encuentran dentro de 40 años de edad, tenemos 6 personas que se repiten y el porcentaje es de 9.5%. ¿Sí? La frecuencia porcentual acumulada es igual a este 9.5. Vamos a sumar de forma cruzada más 4.8. Copiamos y nos debería de dar 100% acá. Eso quiere decir, si yo tengo acá 1%, si yo tengo acá el 100% igual acá, significa que hice bien mi tabla de datos. Acá podemos reducir los decimales, ¿sí? Me queda 1, 1, la suma igual, el total de datos. Y ahora, ¿para qué nos va a servir esta tabla de frecuencias? Nosotros podríamos decir, bueno, ok, en este caso, por ejemplo, yo quiero saber cuántas personas que están en la edad de 45 se repiten dentro de esa tabla de datos, cuántas veces y cuál es el porcentaje. Entonces acá podemos ver el porcentaje. Primero voy a centrar esta columna. Entonces, primero tengo a 6 personas con 45 y el porcentaje es de 9.5%. Entonces nuestra frecuencia, si lo vemos en porcentaje de 100, la muestra es del 38.1%. Si lo vemos en simplemente porcentaje o la frecuencia porcentual o la acumulada, esto depende, ¿verdad? Entonces vamos a colocar que nos dio 9.5% y la frecuencia absoluta es de 6. Esto es entonces básicamente nuestras frecuencias, cómo podemos nosotros utilizarlas y para qué nos puede servir en estadística. Nosotros podemos tomar en cuenta cualquier tipo de datos. Si queremos ver el clima, por ejemplo, si queremos ver los grados, si queremos ver el comportamiento de algún grupo de personas en diferentes etapas, como por ejemplo en ventas, qué sé yo. La función que usted le quiera dar solo es saber interpretar para qué se utiliza una tabla de frecuencias en estadística o cuál es la función de ordenar datos, en fin. Entonces nos vemos en el siguiente tutorial.